¿El médico está obligado a dejarlas exactamente como ustedes quieren? ¿Qué opinan? En este video vamos a hablar de un tema muy delicado y que ustedes preguntan mucho: la garantía. Primero voy a comenzar por decirles exactamente qué les podemos garantizar. Primero, si ustedes se van a realizar una abdominoplastia, les podemos garantizar que se les va a sacar grasita del cuerpo, que se va a realizar un amarre de músculos, que se va a retirar la piel que está sobrando, que vamos a colocar la grasita en los glúteos, que si también quieren los brazos, lo podemos hacer. Esto lo podemos garantizar. También que va a ser realizado en una excelente clínica con todos los permisos del ministerio y de la secretaría, con un anestesiólogo que tiene amplia experiencia realizando este procedimiento y que además es miembro de la Sociedad de Anestesiología. Podemos garantizar que vamos a utilizar los mejores recursos avalados por el INVIMA para realizar su procedimiento, como suturas, medicamentos e insumos. Podemos garantizar que si en tu caso elegiste colocarte un tamaño 300 centímetros en los senos, eso lo vamos a realizar. También podemos garantizarte que si en tu caso tienes una edad que no es acorde para realizarse una cirugía, o que tienes un índice de masa corporal alto, o que tus exámenes no están bien, te podemos garantizar que no te vamos a operar porque no vamos a correr el riesgo de poner en riesgo tu vida. Te podemos garantizar que vamos a realizar exactamente lo que te dijimos que te íbamos a hacer. Vamos a garantizar que el doctor va a poner toda su experiencia, su conocimiento, todos sus años de aprendizaje y todos los años que lleva realizando todas estas cirugías para que tú tengas el mejor resultado posible. Sin embargo, ¿te podemos garantizar el resultado? La respuesta es no. No te podemos garantizar que vas a quedar exactamente como tú quieres. ¿Por qué? Porque eso no depende de nosotros. Ningún cirujano prudente, consciente, sincero te va a decir: sí, tranquila, yo te voy a dejar exactamente así. Así es que vas a quedar. Eso no lo podemos hacer porque no depende de nosotros. Porque un médico entra a cirugía realizando todos los procedimientos que te dijo que vamos a sacar de aquí, de allá, de un lado, del otro. Sin embargo, hay algo que no podemos controlar y es cómo va a ser la recuperación de tu cuerpo. Supongamos que hoy se operan dos personas, hermanas incluso, con edades similares, y se van a realizar la misma cirugía. Ambas van a tener un resultado distinto. En la gran mayoría de los casos el resultado es espectacular, todos nos sentimos muy contentos y muy felices. Sin embargo, puede pasar que las pacientes no se sientan satisfechas con lo que sucedió. Entonces, puede garantizar por un lado lo que se va a realizar, el procedimiento, las mejores técnicas, las mejores prácticas, los mejores insumos, pero por el otro dependemos de una cantidad de factores genéticos que no podemos controlar y que dependemos de ti. Por ejemplo, puede ser que se te reabsorba la grasa, puede ser que la figura no quede exactamente como tú quieres, puede ser que quede flacidez porque se sacó toda la grasita, se estiró la piel, pero aún así quedó flacidez. Entonces no se puede garantizar un resultado. Lo que sí se puede garantizar son todos los medios y todo el proceso que se te realiza en cada persona. Ahora, ¿una paciente se puede morir en cirugía plástica? La respuesta es que sí. Incluso si miramos que tenga la edad, que el índice de masa corporal sea el mejor, que todos sus exámenes estén perfectos, que el anestesiólogo la vio y todo está excelente, que tenemos la confianza de realizar esta cirugía porque la paciente todo está bien, incluso puede haber este riesgo. Es un riesgo muy mínimo y un doctor hace poco lo comparó con el riesgo que tiene uno de subirse en un avión y que el avión se caiga. Es ese mismo riesgo. ¿Está? Claro que sí. Intentamos de minimizar las posibilidades de que ese riesgo pase, pero también tenemos que ser muy sinceros porque sí puede pasar. De hecho, cuando ustedes llegan a la clínica hay una serie de consentimientos que es necesario firmar donde se van a explicar exactamente todas estas cosas. Por ejemplo, hay un paciente de otro médico que él realiza implantes de cabello. Le ha realizado 3 veces los implantes a un mismo paciente y las 3 veces los ha rechazado. Esto no es una mala técnica, es un médico que también lleva 15, 16 años realizando este procedimiento. Se utilizan los mejores implementos, la mejor tecnología, pero aún así el cuerpo rechaza este implante de cabello. Puede pasar también, por ejemplo, con el Botox o el ácido hialurónico. Pacientes que se los coloca y no tiene ningún
ningún efecto en el cuerpo. No es que el Botox esté malo, no es que la técnica no haya sido la ideal, porque pues son personas que llevan años y años realizando este tipo de procedimientos. Simplemente dependemos también de cómo reacciona el cuerpo a todo lo que hacemos durante la cirugía, a que el procedimiento pues sea lo mejor posible. Entonces este no es un video para asustarlas ni para alarmarlas, es un video para que estemos claros. Por un lado, podemos garantizar que el doctor va a poner todo de su parte y de su conocimiento para hacer lo mejor posible y que tú quedes satisfecha. Mejores insumos, excelente clínica, excelente cuidado posoperatorio, todo esto lo podemos garantizar. Por el otro lado, no podemos garantizar un resultado porque hay variables que no dependen de nosotros, y estas son las variables genéticas, también las variables de cuidado, las variables de cómo reacciona tu cuerpo a la cirugía. Sin embargo, si nos ponemos a mirar en una balanza qué probabilidades hay de que te vaya muy bien, pues las probabilidades son altas, porque en realidad las pacientes que no quedan contentas con el resultado son muy poquitas. Entonces tú pones en esa balanza realmente si vale la pena realizar esta cirugía aún teniendo en cuenta estos riesgos. Principalmente las posibilidades de que quedes contenta con el resultado de tu cirugía son muy altas, son más del 95%, y este pequeño grupo de pacientes que no quedan satisfechas con su cirugía, porque puede pasar debido a todo lo que les acabo de explicar, siempre hay muchas cosas por hacer, todo dentro de la comunicación, del respeto y del buen trato. Siempre que una paciente no queda conforme con su cirugía, existe un abanico grande de soluciones que pueden tratarse. Por ejemplo, en el tema de las cicatrices, hoy en día se manejan muchas cosas para tratar la cicatriz, incluso el láser, que si bien no la borra, sí puede ayudar a que mejore. Si la paciente tiene un tema de flacidez, también existen algunas tecnologías que la pueden ayudar dentro de la medicina estética, o si es el caso, repetir una cirugía al cabo de 1 año, de 2 años, es muchas veces la solución definitiva. Por ejemplo, y siempre lo he dicho, una paciente que tenga una talla 16 debería pensar en realizarse 2 cirugías, porque con una sola no va a pasar quizás al resultado que ella quiera. Para finalizar, pues quiero agradecerles por ver estos videos. Si tienen alguna pregunta con respecto a la garantía, por favor déjenosla saber, que siempre estamos súper dispuestos a resolver todas las preguntas que ustedes tengan.